Tenemos aquí un nuevo problema de transformadores donde nos dan la corriente de vacío de un transformador y nos dicen que son 5 amperios, nos dan el factor de potencia, cuando se le aplica al transformador la tensión de 235 voltios y 50 Hz. ¿Vale? Nos dan el número de espiras en el primario y nos piden calcular el valor máximo del flujo en el núcleo, las pérdidas en el núcleo y la corriente de magnetización. Es decir, tenemos el problema en todo momento por los datos que nos dan y los datos que nos piden, trabajando en vacío. Lo vemos trabajando en vacío. Bueno, vamos a dibujar el circuito equivalente del transformador, pero vamos a hacer una serie de consideraciones. Tengo aquí un dibujo que me puede servir. Vamos a trabajar con el circuito equivalente aproximado, ¿vale? Este es un dibujo genérico, no es un dibujo específicamente para este problema. En este dibujo genérico, que es el circuito equivalente del transformador referido al lado primario, como podemos ver, ¿vale? Porque las magnitudes secundarias son primas. Bueno, pues si queremos aplicar este dibujo o adaptarlo al problema, tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a dibujarlo en un color azul los cambios que vamos a hacer, ¿vale? El transformador está completamente en vacío, por lo tanto esta intensidad es 0 en todo momento, ¿vale? Por lo tanto por aquí no circula corriente y por lo tanto la potencia que se pueda disipar aquí, que es la potencia en el cobre, es nula, ¿vale? Y evidentemente en este nudo, si la intensidad que sale, que es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es la intensidad que sale de esta rama, es 0, quiere decir que en este caso concreto, la intensidad que entra en el transformador, que es I1, es igual a la intensidad de vacío. Aquí está representada la intensidad de vacío como I sub 0, a veces lo hemos representado también como I sub V, ¿vale? No, lo digo para que no exista confusión en la terminología, hemos utilizado los dos subíndices. Aclarado esto, vamos a proceder al cálculo de las cosas que nos piden, ¿vale? Bien, vamos a ver, también el lápiz, correcto. En el apartado A nos piden el valor máximo de flujo, ya por problemas anteriores podemos sacarlo. En este caso vamos a utilizar la misma relación que hemos usado en otros problemas anteriores, porque como hemos dicho el V1 es igual a E sub 1. Entonces tenemos V1 igual a E sub 1 y sabemos que E sub 1 es 4,44. A ver, 4,44, número de espiras, frecuencia, flujo máximo, que es lo que nos están pidiendo. Bien, pues vamos a despejarlo. El flujo máximo sería abajo, vamos a empezar abajo para que nos quede mejor, 4,44, número de espiras del primario, pues son 200, la frecuencia son 50 Hz y arriba nos quedaría la tensión, ¿vale? Que estamos diciendo que sería 235. Bien, esto sale 5,29 por 10 elevado a menos 3 Weber. Y esto es el flujo máximo. A ver, vamos a mover esto un poco para que nos quepa un poco mejor. Y esto es flujo máximo, que es un dato que nos pedía, ¿vale? De acuerdo. Seguimos. El apartado B. Nos piden la pérdida en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo en el circuito equivalente sabemos que son representadas por la potencia disipada en esta resistencia. Por lo tanto, tendremos que averiguar o bien cuánto vale la intensidad que pasa por aquí, que le estamos llamando IF, o bien la tensión, ¿vale? Para calcular la potencia. Siempre que supiéramos la resistencia, es decir, porque nosotros sabemos que la potencia,
sabemos que la potencia en el hierro la podemos calcular o bien con la tensión en esta resistencia, que es la tensión de entrada. Aquí se aplica por arriba y por abajo directamente la tensión, sería la tensión de entrada al cuadrado partido del valor de la resistencia, o bien podremos calcularlo también multiplicando el valor de la resistencia por la intensidad que la atraviesa al cuadrado, o bien podríamos calcularlo también multiplicando la tensión aplicada a la resistencia por la intensidad que la atraviesa. Cualquiera de estas tres expresiones nos serviría para calcular las pérdidas en el hierro. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que no conocemos la resistencia RFE ni nos dan datos en principio para poder calcularlo. Bueno, podemos intentar calcularlo, no nos dan datos para poder calcularlo, ¿vale? Entonces vamos a recurrir a usar a la última igualdad, que las pérdidas en esta resistencia, representa las pérdidas en el hierro, será la tensión aplicada a la resistencia, que es la tensión de entrada por la intensidad que circula por ella. Bien, tenemos un circuito paralelo. Esta intensidad no es la intensidad que nos están dando. La intensidad que nos están dando es esta. Estos son los 5 amperios y este es su factor de potencia con respecto a la tensión de entrada, ¿vale? Entonces, si nosotros representamos en un diagrama fasorial, a ver si me sale aquí. Si esta, por ejemplo, es la tensión de entrada, ¿de acuerdo? Pues la intensidad que circula por aquí, al ser una resistencia, estaría en fase con ella. Vamos a dibujarla de color rojo. Estaría pues aquí. Vamos a poner que sea esta. Y esta va a ser la intensidad Fe, porque es la intensidad que está en fase con la tensión. La intensidad que pasaría por aquí, que llamamos I mu, I magnetizante, al ser esto una bobina ideal, estaría atrasada 90 grados respecto a la tensión aplicada. Por lo tanto, tendríamos que la intensidad que pasaría por aquí sería esta, y le vamos a poner nombre, sería esta. La suma de ambas intensidades, pues la haríamos, un pequeño lapsus con el equipo. La calcularíamos sumando vectorialmente las dos intensidades y nos saldría una intensidad que sería esta de aquí, ¿vale? Y esta es la intensidad, sería la intensidad I sub 0 o I de vacío, ¿vale? Bien, y este ángulo que tenemos aquí, vamos a pintarlo de color negro, este ángulo que tenemos aquí sería el ángulo de vacío, que se correspondería con este factor de potencia, ¿vale? Nosotros sabemos, por tanto, que el coseno del ángulo de vacío será 0,25, porque es el factor de potencia. El ángulo que forma la intensidad que entra al transformador con la tensión aplicada. Bueno, pues entonces IFE, que sería esta de aquí, sería la proyección de la intensidad de vacío sobre el eje horizontal. Es decir, IFE sería I de vacío por el coseno de phi de vacío, ¿vale? Por lo tanto, la potencia en el hierro sería V1, como he dicho que son 235 voltios, por la IFE, que es a su vez I sub 0, que son 5 amperios. Vamos a poner aquí las unidades. 5 amperios por el factor de potencia que estamos diciendo que es 0,25. Operando todo esto, nos queda 293,8 vatios. Eso sería la pérdida en el hierro. Marcamos aquí. Bien, por último, yo creo que nos cabe aquí. Por último, vamos
a calcular la corriente de magnetización. Hemos dicho que la corriente de magnetización es esta, la que pasa por esta bobina en el circuito equivalente. Bueno, pues usando el mismo diagrama fasorial, la corriente de magnetización, que sería esta, pues sería igual a este cateto en este triángulo rectángulo, y este cateto su longitud lo podemos calcular con la hipotenusa y el seno del ángulo. Vale, pues entonces tendremos que la intensidad de magnetización será igual a la hipotenusa, que sea de vacío. Bueno, estamos usando aquí su cero, vamos a hacer por el seno del ángulo de vacío entre I y V. Bien, pues entonces tendremos 5, que es la intensidad, y como lo que conocemos es el coseno, pues podemos poner el seno de los conocimientos de trigonometría que tenemos como la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado. Bien, esto sale 4,84, vaya, 84 amperios. Y esta sería la I mho, que igualmente ya enmarcamos para terminar el problema.